Estamos a punto de cerrar el año 2025 para dar la bienvenida a 2026, un año, el 2025, con muchísimos desafíos en todos los ámbitos, tanto económicos, financieros, políticos, geopolíticos, un año extraordinariamente complejo y donde al final, afortunadamente, la mayor parte de las conclusiones y de lo que ha sucedido termina teniendo un balance muy positivo. Todo esto es lo que vamos a analizar ahora, como hacemos cada año en este programa que pretende hacerles ese resumen rápido de lo más destacado de este año que estamos despidiendo y de las expectativas para el año 2026. Por tanto, vamos a comenzar un año más, la crónica de un año 2025. Vamos a comenzar esta crónica del año 2025 con Jorge. Jorge, bienvenido a la crónica. Muchas gracias. De este año que estamos despidiendo. Y lo vamos a hacer hablando del ciclo económico en el que nos encontramos. Tenemos que recordar que los ciclos económicos tienen varios años, tienen varias fases y es muy importante para los inversores entender en qué punto del ciclo nos encontramos y por eso vamos a hablar de esto con Jorge. Pero para entenderlo bien, lo primero que hay que hacer es definir un ciclo económico. Explícanos, Jorge, defínenos qué es un ciclo, qué hay que saber para entenderlo bien. Un ciclo es un periodo de tiempo en el cual, para una economía pues van sucediéndose diferentes etapas, ¿no? Y acontecimientos. Hay que tener en cuenta que el ciclo económico va también muy relacionado con el ciclo financiero y que normalmente se divide en 4 etapas. La primera, que suele venir después de una época de recesión, es la recuperación. Es decir, después de años de caídas o de malos datos macroeconómicos, normalmente la siguiente fase del ciclo es la recuperación, en la cual, ¿qué es lo que vemos? Pues una mejora en los datos económicos, en los mercados financieros una recuperación que además viene precedida, una vez que esa primera parte del ciclo se consolida, pasamos a la segunda y estaríamos en la fase de consolidación o madurez, también conocida porque es la época en la cual los índices llevan a cabo una mayor subida, ¿vale? ¿Esta por qué se caracteriza? Pues porque los datos ya reforzados permiten que las economías alcancen una velocidad aceptable de crecimiento, más allá de la recuperación. En los mercados financieros, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos índices en máximos y normalmente pues suele venir de la mano de muchos vientos de cola, avances tecnológicos como lo que estamos viendo actualmente, etc. Una vez agotada esa parte del ciclo pasaríamos a los años duros, que normalmente suelen ser, y esto es muy importante, 2 de cada 10. Un ciclo dura 2 años, de los cuales normalmente 7, 8 son de subida en los mercados y 2 de corrección. El primer año de corrección llega normalmente cuando los tipos de interés, es decir, cuando la política monetaria se vuelve un poco más restrictiva. Normalmente subidas de tipos de interés. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que las economías se desaceleren, los crecimientos disminuyan y ya empezamos a ver las primeras correcciones. Después de eso, y en determinados casos, esta última parte no siempre se da, pero llegamos a la fase de recesión. Es decir, si esta dinámica continúa, si los crecimientos continúan disminuyendo y la política monetaria sigue siendo restrictiva, las economías entran en decrecimiento. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues caídas en los mercados que pueden ir de prácticamente un 30 a un 50%. Háblanos ahora, una vez que ya hemos visto un ciclo de que las partes en las que se compone, ¿qué señales está dando el mercado en este 2026 para que luego finalmente hablemos de en qué fase del ciclo consideran los analistas que nos encontramos? Por tanto, ¿qué indicadores está dando ahora mismo la economía? Normalmente suelen ser indicadores de 2 tipos. En un primer lugar, indicadores de mercado financiero, es decir, los propios índices nos van dando señales desde un punto de vista técnico, es decir, pues en la fase, por ejemplo, inicial del ciclo, lo que vemos es índices creciendo y en la final pues índices con caídas, ¿vale? En este caso y para este año, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que la última caída importante fue en 2022 y desde entonces llevamos 23, 24 y 25 con subidas generalizadas. ¿Esto qué es lo que nos permite saber? Pues que estaríamos a priori entre la primera y la segunda fase de ese crecimiento. Los mercados ahora que nos están diciendo pues que ya hemos superado esa fase de recuperación y ahora estamos entrando en esa fase de consolidación. Y en un segundo lugar, otro tipo de indicadores son los indicadores macroeconómicos, como son el crecimiento. En este año el crecimiento a nivel global ha sido francamente aceptable, con economías como India creciendo un 6%, China creciendo por encima del 5%, Estados Unidos, que a priori se consideraba que no iba a crecer tanto, ha llegado al 2%, Europa a un 1,5%,
1,3%. Otro indicador muy importante sería la inflación. Normalmente inflaciones altas suelen tener que ver con ciclos más negativos. La inflación actualmente se está controlando, por lo tanto, otra señal positiva a tener en cuenta. Y por último, los indicadores futuros, los PMIs, que normalmente por encima de 50 nos indican que una economía crece. En Estados Unidos estamos en 53 para este año y en Europa alrededor de 50. Por lo tanto, esos dos, digamos, fuentes de datos, los mercados financieros y por otro lado los datos macroeconómicos. Entonces, finalmente, ¿qué podríamos decir para el año 26? ¿A qué fase vamos? ¿En qué fase vamos a adentrarnos? Pues teniendo en cuenta todo esto, lo que podemos decir es que nos encontramos entre la primera y la segunda. Es decir, estamos en una época en la cual esa recuperación ya se ha dado, porque ya hemos visto que los mercados se han recuperado después de 2022 y estamos ahora en una fase de consolidación, pero sin llegar a la madurez. Todavía no hemos llegado a la madurez ni a esas etapas finales por dos razones. La primera es que, como comentamos, llevamos 3 años de subida cuando normalmente el ciclo es de 7, 8 y en un segundo lugar que tanto los indicadores macroeconómicos como los mercados financieros, además apoyados por inteligencia artificial y muchas innovaciones, nos están dando señales de que nos podemos encontrar todavía a principios de este ciclo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Gracias. Y esperemos que se cumpla lo que dices. Ojalá. En este segundo bloque, como decía hace un instante, vamos a contar con Cristian. Cristian, muchas gracias por tu participación en el programa. Y lo que vamos a ver ahora es qué aspectos vamos a destacar de este 2025, que hay muchos, pero los hemos tenido que resumir, ¿verdad? Por temáticas y por partes. Un año complicado, ¿no? Podemos decirlo desde este punto de vista, ¿no? A pesar de que los datos económicos pues, son buenos, el PIB mundial crecía más del 3%, pero es un año con varias cosas que hay que destacar. La primera, los aranceles, los tipos de interés, el tema de la inversión en inteligencia artificial, el tema geopolítico, es decir, muchos temas que los podemos ir comentando. Vamos a comenzar por los aranceles, que es como hemos comenzado un año que llevó a una convulsión importante a los mercados de capitales y que yo creo que ha sido lo que nadie estaba esperando para este año, ¿verdad? Eso es, pues todo surgía el día 2 de abril, el esperado día de la liberación que marcaba Donald Trump, marcaba una tabla de aranceles contra el resto de los países del mundo, según él calculados de acuerdo al déficit comercial que tenía Estados Unidos contra el resto de países. Provocaba eso un shock tremendo en esa semana en los mercados financieros, mucha presión en todos los ámbitos, los activos financieros caían, pero luego, lógicamente, venía el talante negociador. Se abría una ronda de 90 días, todo se tranquilizaba. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Pues, lógicamente, pues financiar los impuestos que en teoría iban a bajar en aquel país, ¿no? Iban llegando a acuerdos bilaterales a lo largo del año, cosa lógica también, pues porque al final había una exageración que había que corregir para llegar a acuerdos y Donald Trump pedía cosas, ¿no? ¿Qué generaba todo esto? Pues miedo en dos sentidos, que esa subida de tarifas pues generase mayor inflación, que generase menor consumo de los hogares al haber más precio y por lo tanto también menor inversión empresarial y que los crecimientos económicos cayesen, ¿no? Eso llevaba al siguiente tema que queremos tocar, son los tipos de interés. Pues sí, la verdad, porque los tipos de interés al final, tanto en Europa como en Estados Unidos, Japón, bueno, alrededor del mundo, han tenido mucha importancia este año y lo que decíamos, ¿no? Porque además de todo esto también depende el ciclo económico, cómo va avanzando y qué es lo que podemos esperar. Así que, ¿cuál es la conclusión respecto a las políticas monetarias de los bancos más importantes del mundo? Eso es, pues primero empezaba Europa. La primera parte del año, las bajadas más importantes las vivíamos en Europa, llevábamos los tipos al 2% y luego venía el último tramo del año con Estados Unidos, septiembre, primeras bajadas, mucha presión política había en aquel país por parte del gobierno para bajar tipos de interés. Eso generaba incertidumbres también, ¿no? Es decir, incertidumbres en el sentido de que no nos olvidemos que el año que viene habrá un cambio, ¿no? En la Reserva Federal, Powell le vence el mandato y hay miedo que a ver si se pierde la independencia respecto al tema político, y eso generaba incertidumbre, ¿no? Pero así todo, debido a los datos de debilidad del mercado laboral en aquel país, los tipos de interés bajaban en el tramo final del año, era muy bien recibido en los mercados financieros y se prevé pues que sigan bajando tipos de interés, ¿no? Estamos hablando que se ha producido la mayor bajada en el mundo, a nivel global, en la última década se han bajado entre todos los países, en el último año, más de 32 veces los tipos de intereses, el mayor ajuste de tipos de interés a la baja que se ha producido en toda la historia.
en número. Y por eso los mercados han reaccionado, que bueno, lo veremos en la parte final del programa, que por eso los mercados, entre otras cosas, todo esto les ha ayudado, ¿verdad?, a recuperar las caídas que tenían en el mes de abril con el tema de los aranceles, y que por tanto pues eso al final es una buena conclusión para el balance de las carteras de inversión. Vamos ahora con otro tema que está muy encima de la mesa, la inversión en inteligencia artificial, las burbujas o no burbujas en este sector que es muy importante, al que han estado muy atentos todos los analistas. Eso es, pues si recordamos, hablábamos que uno de los riesgos de los aranceles era la posible caída de la inversión empresarial, pues por riesgos de inflación, de subida de precios, de menor consumo, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha disipado, y en concreto de la mano de un sector que es el de la inteligencia artificial. Inversiones millonarias, una pelea, una carrera, vamos a decirlo así, de fondo para ver quién es el que más puede en este sector, que va a marcar, no nos olvidemos, posiblemente la economía en los próximos años, ¿no? Grandes empresas, pues como Nvidia, que es la más grande, OpenAI, IBM, Google, Microsoft, etcétera, son las que han marcado el ciclo inversor y posiblemente lo sigan marcando. Hay opiniones de todo tipo, que si hay burbujas, si no lo hay, es decir, pero el tema ahí está, y ha ayudado muchísimo a los mercados financieros la parte tecnológica. Y además hay otra cosa también importante, que la tecnología ya de inteligencia artificial sigue demandando muchos chips, sigue siendo muy floreciente, y que ya se empieza a notar en la productividad de muchas empresas y de la economía. Por tanto, como dicen la mayor parte de los especialistas, de burbuja nada, esto se va a rentabilizar. Lo que claro no se podrá esperar son crecimientos como los que se ha visto hasta ahora en la rentabilidad de todos estos activos. Vamos ya con el último tema, Cristian, los temas geopolíticos, que también han sido muy trascendentes este año. Básicos, no nos olvidemos la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Gaza con Israel, son conflictos que están ahí, y el de Ucrania es el que marca, y veremos ahora en este tramo final del año que se está negociando de una forma importante, a ver si consiguen llegar a un acuerdo aceptable, ¿no? Pero está marcando los mercados financieros, ¿no? Se están como formando dos grandes bloques nuevos, Rusia y China por un lado. China está creciendo fuerte, Rusia está inmensa en lo que sabemos que hay, veremos en qué queda, pero está contraponiéndose a Estados Unidos. Europa está buscando ahí su lugar. Donald Trump, con la petición de aumento del gasto en defensa, pues también está haciendo mucha presión para hacer dos frentes muy polarizados. El gasto en defensa pues ha sido otro de los grandes beneficiados del año, ¿no?, las empresas del sector defensa. Y luego, en el medio de todo esto, es decir, dos cosas. El petróleo se ha comportado muy bien, es decir, ha ayudado mucho al control de la inflación, que era un miedo que había en la parte de aranceles, si recordamos. El oro es el gran triunfador, los bancos centrales están comprando oro, miedo geopolítico al final, ¿no? Y en el medio de todo esto aparece otra lucha, otro conflicto geopolítico, que son las tierras raras. Es decir, es otra gran pelea que todos estos bloques están viendo para ver qué pasa, porque no nos olvidemos que esto es la base de la inteligencia artificial, de los chips y cosas similares. Por lo tanto, quedan muchos temas abiertos en este ámbito para el año 2026 que habrá que seguir y ver cómo impactan en los mercados y en la economía en general. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos con el tercer bloque. Fran, muchas gracias por tu participación en el programa. Gracias. Te tocan los activos financieros este año. ¿Qué comportamiento han tenido? Ya hablábamos durante el programa de la volatilidad que ha habido. Tú vienes a contarnos las conclusiones y lo más importante. Vamos a empezar por la renta variable y las divisas, donde la caída del dólar le ha quitado brillo a todos los activos, que son muchos del mundo, denominados en dólares, y que los que no están cubiertos han visto sufrir, ¿no? Esta menor rentabilidad por la caída del dólar. ¿Qué nos Así puedes es. contar? El dólar ha sido muy importante en el comportamiento conjunto del año. Si bien es cierto que hay que decir que tanto la renta variable a nivel global nos cuesta encontrar índices que se hayan comportado de forma negativa. Realmente ha mostrado un comportamiento distinto al del año anterior, que fue bastante más fuerte, pero en general, ya digo, índices importantes apenas encontramos, o podemos decir que ninguno de los relevantes han caído en este año. Y evidentemente el efecto de la divisa ha sido importante, como ahora decimos. Las subidas, como decimos, no han reflejado el mismo patrón del año anterior, pero todas han sido importantes y de identidad. Estados Unidos, desde el Standard & Poor's al Nasdaq, subidas en el entorno del 17 al 22% más o menos, y se mueve en esa línea Europa. Reino Unido y Alemania muestran esas mismas rentabilidades. El Eurostoxx 50 se mueve también en esas cifras. Llama un poco la atención la subida de Francia, que se queda únicamente en un más 10%, mientras que por otro lado destaca mucho España, con subidas que se acercan casi al 50%, muy impulsado por la banca, que no afecta solo a España, sino en general a los índices europeos. De hecho, el índice de bancos europeos sube cerca de un 80%. Entonces ese 48% de España destaca especialmente, después de muchos años de
sequía o menos importancia en las subidas que ha vivido el índice español. Como decimos, el aspecto, y tú has mencionado el aspecto importante del dólar, ese paso de 1,05 a 1,18 que nos podemos mover en el cierre del año, esa depreciación en 13, un 15%, ha afectado de forma muy importante a las carteras, sobre todo porque los activos, o buena parte de los activos de los inversores, están en la divisa americana porque invierten allí y por tanto le ha restado cierta rentabilidad, y ese paso, como decimos, de esa revalorización del euro frente al dólar en torno al 13-15% es sin duda para destacar. Prácticamente se lo ha comido todo, es decir, si cae el dólar un 15%, sube el S&P un 15%, un inversor que esté indexado va a ver que no gana nada por mucho que el S&P esté en máximos históricos. Ese efecto es clave, claro, ese inversor que las carteras diversificadas les puede restar un 2 o un 3%, según tengan un 20 o un 30% pero no en la divisa americana, pero el que tenga 100% dólar posiblemente puede ver que el año lo tiene perdido. Sí, porque el inversor al que nos estamos dirigiendo normalmente es un inversor que tiene sus activos en euros, mayoritariamente, por tanto, ese efecto, esa depreciación la va a ver en su cartera. Decíamos que hemos vivido revalorizaciones importantes y de calado, pero menos que el año pasado. En cambio, Japón se muestra pues un poco discordante en este aspecto y ve cómo sube en torno a un 25%, revalorizándose por encima de los 50.000 puntos, algo que evidentemente cifras récord, como los hemos visto en muchos índices, pero en este caso de forma muy positiva. Vuelve otra vez el interés por el mercado nipón y lo hace pues a través de factores domésticos, políticas, reformas. También tiene que ver mucho la divisa japonesa y un entorno que se ha visto favorecido por empresas exportadoras y tecnología. Cuéntanos ahora algo de la renta variable, de la renta fija. La renta fija, bueno, aquí el comportamiento sigue un poco ese patrón de menores rentabilidades, no ha sido un comportamiento uniforme, destacan de forma positiva índices emergentes y de high yield que pueden llegar al 10%, pero luego nos encontramos índices europeos agregados que algunos muestran rentabilidades del 1% en este año. Entonces, con un entorno donde el dólar, los tipos de interés han pasado del 4,25 al 3,50 en Estados Unidos y del 3,15 al 2,15 en Europa, pues bueno, esto hay que gestionarlo, no todas las carteras pueden dar lo mismo y digamos, esa disparidad se ve y se refleja en las carteras, pero así un inversor en euros de renta fija a corto plazo ha podido vivir entre un 2 y un 2,5, alguien que mete algo más de gestión activa ha podido llegar al 3,5 con cierta comodidad. Si tiene dólares, a lo mejor alcanza el 8, con esa particularidad que hemos dicho de la depreciación de la divisa. Nos encontramos ahora a final de año en un momento de cierta cautela, hay que gestionarlo, la importancia del carry, de la rentabilidad que nos pagan los tipos de interés, pero hay que gestionarlo con cautela, con spreads muy bajitos y con ojo a la hora de invertir en high yield. Y finalmente las materias primas. Las materias primas, importante, clave, muy buen comportamiento, destaca sobre todo la plata, que ha subido un 150% en el año, destaca además en vehículos eléctricos, en placas solares, activo refugio. El platino incluso lo ha superado, ha subido más de un 170%. El oro, clave y presente en muchas carteras, ha subido más de un 70%. La demanda de particulares, la que tiene que ver con el sector industrial, y los bancos centrales han tirado del dólar, que empezaba el año en 2.600 y ha acabado en 4.500. Y por su parte, el cobre es otro de los metales preciosos que tienen que ver aquí, ha subido un 36% únicamente, pero se ve muy apoyado por la inteligencia artificial y los centros, presencia de refrigeración en los centros de datos. Y finalmente el petróleo, que ha caído un 16%, positivo, porque en los índices de precios juega un papel importante y nos da cierto alivio a las carteras en general de los inversores y de los accionistas. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya con el cuarto bloque en el que vamos a ver las expectativas para el año 2026. Vamos con el cuarto y último bloque antes de terminar ya el programa con el cierre de los principales índices en el mundo. Y vamos a hablar de las perspectivas para el año 2026 con Alberto. Alberto, muchas gracias por participar en el programa. Vamos a ver las perspectivas para el 26 y vamos a empezar por el crecimiento de las economías. ¿Cuáles son en este momento los analistas que opinan? Pues para Europa se prevé un crecimiento moderado del entorno del 1,2%, sin grandes riesgos, pero sí que hay incertidumbres, como es el desarrollo de la guerra de Ucrania con Rusia, también la parte de los estímulos fiscales de Alemania y los efectos que tendrá en su economía, y también desde el punto de vista de Francia, por lo menos que su incertidumbre política y fiscal no sea un riesgo mayor para la economía europea. Quería hablar de Estados Unidos, que es una parte muy importante, y en Estados Unidos la fortaleza es mayor, con crecimientos medios, según las estimaciones de los analistas, del entorno del 2%, y aquí sí que hay riesgos más claros en el corto plazo, como son el posible cierre del gobierno el día 30 de enero, que es algo que tiene una cierta probabilidad de que ocurra, y hacia finales de año nos encontraremos con las elecciones
a mitad de mandato, ya que es la otra parte, el otro riesgo que tenemos a medio plazo en Estados Unidos. Y de la inflación, que siempre es un tema muy, muy importante. Sí, Europa parece que ha conseguido controlar la inflación, también por las dinámicas de su economía, ¿no? Y se prevé en torno del 1,9% interanual para el año que viene. En cambio, Estados Unidos, precisamente por esa economía más dinámica, es más difícil. Las estimaciones de los analistas, digamos que no se mojan tanto y no van a tomar tanto decisiones con la previsión a largo plazo, sino que lo que indican es que todos los meses van a ir haciendo, igual que va a hacer la Reserva Federal, mirando mes a mes cómo evoluciona la inflación, para ver si hubiera algún riesgo o algo que se saliera de lo normal, que sería lo que de verdad valorarían. ¿Y los bancos centrales qué van a hacer en función de lo que vean? Pues precisamente en función de la inflación, el Banco Central Europeo parece que ha encontrado un periodo de relativa tranquilidad y podría dejar los tipos en el tipo neutral, que para ellos se llama. Ese es su tipo neutral y puede ser que lo dejen ahí, o como mucho, algunos hablan de alguna posible subida, o que pudieran bajar 25 puntos básicos si la inflación o el crecimiento estuvieran muy por debajo de lo que espera el Banco Central Europeo. La Reserva Federal, una vez más difícil, más dificultad, precisamente por la economía, lo dinámica que es, mientras que tenemos la FED esperando, según su 9 puntos, el entorno de una bajada de tipos adicional el año que viene. Si vemos lo que opinan los analistas y los inversores, están esperando más 2, 3 e incluso 4 bajadas de tipos de interés para el año que viene, por un menor crecimiento que obligue a intervenir a la Reserva Federal. Hablemos ahora de los mercados financieros. ¿Cómo vemos en concreto Europa? Pues en Europa, en la parte de renta fija, rentabilidades moderadas todavía siguen siendo atractivas, aunque desde la parte de tipos de interés no podemos esperar demasiado. En la parte de renta variable sí que se espera un crecimiento mayor, del entorno del 6-7%. Para los índices. Para los índices, sosteniéndose sobre todo en esos beneficios empresariales que, si no son como en Estados Unidos, sí que son un crecimiento estable, ¿no? En España en concreto no podemos hablar de ese mismo crecimiento, precisamente por la buena evolución de este año, con lo cual el potencial para el año que viene en España está más limitado. Y en Estados Unidos, la fortaleza de la economía americana y de sus índices es mucho mayor. El S&P 500, algunas casas le indican que podría crecer el 15%, incluso más del 15%, y en este caso no solo se sostiene en la parte de los beneficios empresariales, sino que se sostiene también en una expansión de múltiplos, precisamente en los sectores de tecnología o inteligencia artificial, en ese ciclo en el que estamos ahora mismo invertidos, ¿no? Que lo que pueden hacer es que los múltiplos de la economía, de los índices americanos, se expandan para el año que viene. ¿Asia y emergentes cómo se ven? Pues en Asia, destacar Japón, otro año más, podría crecer del entorno del 9, del 10% en sus principales índices, principalmente pues porque la política económica, la política monetaria todavía es positiva para el mercado, y también por esa revolución que hay en la gobernanza corporativa, ¿no? Podemos hablar también en Asia de otros mercados, como es China. Hay que hablar de China. Es un índice, o sea, sus índices siguen teniendo potencial como en los últimos años, pero los riesgos son muy altos, ¿no? Tiene riesgos fiscales, riesgos políticos, una deuda, digamos, que el gobierno quiere esconder. Entonces el que quiera invertir en China sabe que tiene que asumir unos riesgos mayores que en otras economías. Uno de los mercados principales de la zona de Asia, y también considerado emergente en este caso, sería India. A largo plazo el potencial de India es enorme, pero también para el año que viene el Sensex, que es su principal índice, podría crecer a doble dígito, podríamos decir, apoyado pues en una mejora del poder adquisitivo de la gente, en una capacidad de crecimiento mayor que otros países de alrededor, y en esa modernización de su economía que están llevando a cabo. Y por último sí que quiero mencionar a Vietnam. Hay que empezar a hablar también de Vietnam, porque es un país que ya está casi plenamente integrado en las cadenas de suministro a nivel y de producción, sobre todo a nivel global, y el índice de Vietnam podría subir también a doble dígito de cara al año que viene. ¿Y las materias primas y las divisas, qué se puede decir de ellas? Pues de materias primas, lo primero, hablamos de metales preciosos, hablamos del oro, que ya sabemos el año que lleva, ¿no? Pero puede ser que el año que viene pudiera continuar subiendo, ¿no? La parte de este cambio que está haciendo China, en la que está sustituyendo sus bonos del Tesoro americanos en sus reservas por oro, podría continuar el año que viene, y esto haría que el oro siguiera subiendo, a pesar de que históricamente, hoy ya podemos decir que el oro está sobrevalorado, ¿no? Pero tiene un empuje muy fuerte desde la parte de China. En cuanto al petróleo, independientemente de lo que pueda ocurrir, incertidumbres a nivel casi ya estructural, hay una sobreoferta, y esto es un problema para el precio del oro cuando quiere subir, que es positivo para los mercados cuando el petróleo esté bajo, ¿no? Pero sí que es cierto que, sobre todo la parte de que la Reserva Federal
la Reserva Federal. La OPEP no tiene capacidad ya de acuerdo, no llegan a acuerdos, eso hace que haya una producción mucho mayor de la que es necesaria. Realmente eso hace que cada vez que el precio del petróleo suba se frene, ¿no? Tiene su techo. Y en cuanto a las divisas, pues hay que hablar del dólar. Y el dólar, lo que hacer una estimación es complicado, porque pueden ocurrir eventos que haya momentos puntuales que disparen la divisa. Lo que sí que indican es que a largo plazo la fortaleza del dólar es espectacular, apoyado por los flujos internacionales y también por esa fortaleza de su economía, que lo que hace es que atraen inversión y eso es demanda de dólares. Pero sí que es cierto que en el corto plazo, a un año vista, que es corto plazo, tampoco los analistas indican que puedan dar un punto claro, y lo que dan es baremos que en torno a 1,15, 1,20 pues se encuentran cómodos con el precio del dólar contra el euro el año que viene. Muy bien, Alberto, muchas gracias, Gracias. por tus previsiones, que como la gran mayoría son todas buenas, ojalá se cumplan. Esperemos. En lo que opinan la mayoría de los analistas. Y ahora nos vamos con el último bloque para traerles ya cómo han cerrado casi en el último día los principales índices del mundo. Pues efectivamente vamos a ver cómo han cerrado los principales activos financieros en este año 2025, un año que podemos decir que ha sido positivo en líneas generales y para los principales activos. Y cuando retomamos lo que ha ocurrido en la renta variable en el año 2025, hay que decir que es difícil encontrar algún índice negativo, una tendencia positiva no exenta de altibajos, como así nos han contado nuestros compañeros en los minutos anteriores, donde varios índices han marcado máximos históricos impulsado por varias razones, entre otros la demanda de inteligencia artificial y de tecnología, el entorno de tipos y los resultados empresariales. En la parte de renta variable es destacable el hecho de que las subidas no siguen el mismo patrón del año anterior, tanto en comportamiento por mercados como por la intensidad. No son tan abultadas en Estados Unidos, y Europa también ha mostrado un comportamiento muy positivo, de manera selectiva también en cuanto a los índices. Mientras que en Estados Unidos las revalorizaciones del Standard & Poor's, del Nasdaq, rondan entre el 17 y el 22%, un mercado que sigue pujante y marcando máximos históricos, como decíamos antes. La parte de Europa, y así se comportaban Reino Unido y Alemania, con unos comportamientos muy similares, mientras que se queda rezagado Francia, que únicamente sube un 10%. Es una subida importante, pero no tanto como han conseguido el resto de índices. Destaca especialmente el selectivo español, el IBEX 35, con un comportamiento del entorno del 48%, muy apoyado por la banca, en un índice como el español, que además es muy bancarizado. Comentar que el índice de bancos europeos ha subido más de un 80%. Sin duda, ese mercado europeo que vive un comportamiento algo mejor que el que vivía el año pasado, por tanto, bueno, no podemos decir que se ha quedado o que ha sido el farolillo rojo en cuanto a los distintos mercados. En Estados Unidos, como decíamos, subidas entre el 17 y el 22 para los principales índices, el Standard & Poor's y el Nasdaq, mientras que otros mercados como Canadá e incluso en Sudamérica, México, Brasil, Argentina, subidas que no solo son de doble dígito, sino que incluso son del entorno del 30%. Si nos vamos al mercado asiático, hay que destacar que China, a pesar de un comportamiento errático, problemas con la vivienda, ha subido más de un 16%, pero es destacable especialmente lo que sí ha conseguido Japón, que es batir el comportamiento del año pasado, y se revaloriza nada menos que un 25%, superando el índice los 50.000 puntos, apoyados por ese interés renovado por el mercado nipón, sobre todo debido a, por un lado, factores domésticos de políticas y reformas, también el tema que tiene que ver con las divisas, una divisa debilitada frente al dólar, y un entorno que ha favorecido a las empresas exportadoras y a la tecnología. Precisamente en el caso de las divisas hay que hacer una especial mención, puesto que ha sido uno de los, si no podemos considerar un activo, sí que ha tenido una influencia importante en el año. De esa forma, las divisas como el euro frente al dólar, se ha revalorizado el euro en torno a un 13% según el momento en el que lo miremos, y eso implica que aquellos que han tenido unas carteras, por ejemplo en Estados Unidos, pero que son inversores en euros, mientras el índice en dólares se revalorizaba un 16%, ellos veían como, bueno, pues se quedaba en el entorno del 6% la subida que habían podido ver en sus carteras, en el caso de las carteras en euros. El euro frente al yen se queda en niveles de 118
183,8, es una revalorización del 13%, y el euro frente a la libra en 0,87, cierta revalorización también para el euro en el caso de frente a la libra de un 5%. Vamos con la renta fija, un comportamiento de la renta fija que no ha sido uniforme, donde destacan aquellos activos sobre todo de high yield o de emergentes, la deuda de alta rentabilidad o de países emergentes, que sí que es cierto que están menos presentes en las carteras de los inversores, o al menos en un porcentaje menor que los bonos de gobierno o los bonos corporativos, que suelen ser la base de la renta fija. Una evolución que viene influenciada, entre otras cosas, por los movimientos de tipos de interés a la baja. En Estados Unidos hemos pasado del 4,25 al 3,5, en Europa del 3,15 al 2,15. Por tanto, bueno, pues carteras de renta fija que en el caso de los bonos podemos decir que acaban con un bono alemán en el 2,83, un bono español en el 3,25 y un bono americano en el 4,12. Para carteras de renta fija de poco riesgo y de corto plazo en el entorno del 2,5%, algo más gestión flexible han podido obtener en el entorno del 3,5%, aquellas que son de dólar incluso hasta un 8%. Cautela en el momento final del año, que requiere manos expertas para la gestión, beneficiados por el carry, por el tipo de interés. Hay que ser selectivos en high yield y gestionar las duraciones. Y vamos finalmente a uno de los activos, o en general un grupo de activos estrella destacables, muy destacados para este año, que son las materias primas, los metales preciosos, que han sido sin duda protagonistas. Por un lado, en la parte menos amable en cuanto a comportamiento ha sido el petróleo, que muestra un comportamiento negativo con volatilidad, cayendo en en torno a un 16%, algo que influye positivamente sin duda en los índices de precios. Y como decíamos, en ese comportamiento a destacar, bueno, pues la plata o el platino, que han subido pues en el entorno del 150%, incluso por encima, una plata que está presente y demandada por los inversores, tanto por búsqueda de refugio como en las placas solares, en los vehículos eléctricos, por tanto esa demanda industrial que ha tirado mucho de la misma. Y por otro lado el cobre, apoyado por la demanda que le liga a la inteligencia artificial en la refrigeración de centros de datos, ha sumado nada menos que un 36%, y muy destacable el comportamiento del oro, protagonista en carteras, protagonista en titulares de muchos artículos, se revaloriza en torno al 70%, acaba el año superando los $4.500 la onza, y muy relevante por la presencia, como decíamos, en muchas de las carteras, no solo de forma directa, sino a través o dentro de algunos de los fondos de inversión, como reserva de valor, y también con, aparte de la demanda industrial, los bancos centrales como compradores activos en los últimos años, como decimos, acaba con subidas y revalorizaciones en el entorno del 70%. Estos han sido los principales activos y su comportamiento, y como siempre les deseamos que tengan un feliz año y encantados de estar con ustedes. Con esto cerramos este programa 2025, Crónica de un año, deseándoles que tengan una feliz salida y entrada en el año 2026 y que se incumplan todas las expectativas positivas que en principio los analistas tienen desde el punto de vista económico y financiero, y desde el punto de vista geopolítico vamos a ver cómo los distintos desafíos se van desarrollando. Como siempre, gracias por estar aquí. Seguiremos en El Inversor Inquieto cada día trayéndoles toda la actualidad económica y financiera.